La Biblia. Ah, sí, es que la letra, ¿verdad? Cada vez, ¿qué Biblia tienes? Ay, sí. La de Jerusalén. Ah, pero no tienes con comentarios. Sí, sí. Yo creo que si consigo una Biblia con letras grandes, tendría que ser como el Evangelario, tal vez Sí. grande, Ajá. ¿verdad? Muy difícil. Ok, ahí lo tenemos ya, otra vez. Sí. Ok. Ahí están las citas, si no las apuntaron, ahí están. Y entonces, pues cada una, ahí, si pueden leer en voz alta o cómo quieren hacerlo. Bueno. Yo te leo la 1 Corintios 11 del 2 al 15. Ok. ¿Ya están? ¿Ya están todas? Ya Vale. estamos. Bueno, entonces dice, celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Pues cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que abrazasteis, lo toleráis también. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles, pues si carezco de elocuencia, no a ciencia, que en todo y en presencia de todos os lo hemos demostrado. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo a ensalzaros a vosotros anunciándoos gratuitamente el evangelio de Dios? A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas con qué vivir para serviros. Y estando entre vosotros y necesitado, no fui gravoso a nadie. Fueron los hermanos llegados de Macedonia los que remediaron mi necesidad. En todo evité el seros gravoso y lo seguiré evitando, por la verdad de Cristo que está en mí, que esta gloria no me será arrebatada en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Y lo que hago, continuaré haciéndolo para quitar todo pretexto a los que lo buscan con el fin de ser iguales a nosotros en lo que se glorían. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Muy bien, muy bien. Fíjense. Eso fue Es un poco enredado. 15. Sí, del 2 al 15, 1 Corintios 11, del 2 al 15. Bueno, entonces vean ustedes, en esa perícopa, ustedes que, como dice ahorita Chinita, pues que está un poco complicado. No, si nosotros encontramos realmente el centro de lo que él quiere transmitir, que ya lo dijimos anteriormente. Entonces tenemos que poner esa pericopa, la tenemos que poner en contexto, pero en contexto del Evangelio y en contexto con la situación histórica que vive Corinto y con lo que él pues se sabe llamado al servicio de la viña, por decir así, usando las parábolas de Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo con claridad? Bueno, que él ve, porque los frutos que están pasando en Corinto es división. ¿Por qué hay esa división? Porque a la gente le gusta lo que dice Apolo o lo que dice otros, él les llama ahí súper.
super predicadores. Superapóstoles. Sí, superapóstoles, ¿verdad? Entonces, porque tienen una predicación excelsa, por decir así, y dejan a la gente pues todas impactadas, pero hay un pero. Esa predicación es humana. ¿Por qué es humana? Por varias cosas. Uno, porque no están siendo fieles al mensaje. Y volvemos otra vez. El mensaje parte de la pasión, de la muerte, y es lo que aquí tenemos que ver lo que él dijo en Tesalonicenses. O sea, cómo Dios encarna en la persona de Jesús, cómo Jesús muere para salvar a la humanidad, cómo Dios lo resucita y cómo nos deja al Espíritu Santo para que nos recuerde toda esa acción salvadora. El esquema es como una fórmula muy sencilla y esa es la fórmula que él sigue. Entonces él lo que pone en esta pericopa es, mire, en primer lugar, yo no me estoy aprovechando de este mes, no estoy sacando nada para mi provecho. Lo estoy haciendo para él. Él tiene que explicarlo de esta manera para que encuentren la diferencia entre el verdadero mensaje. Lo más importante es eso, que el centro del mensaje es el tema del amor de Dios que se encarna en el Hijo, que muere para salvar a la humanidad, que Dios lo resucita y que nos da la fuerza del Espíritu para vivir ese mensaje, porque humanamente no podemos. Entonces, en lo que se refiere a la vida cotidiana, ya sabemos que eso no nos libra o no nos deja exentos de ningún problema, y por eso él habla de todos los problemas. Pero él tiene que hablar claramente, tiene que ser, ahí sí que como decimos en Chapín, a calzón quitado, tiene que hablar así muy claro, porque él tiene que dar a entender, en primer lugar, cuál es el mensaje y quién es un predicador. Viene a ser un esquema parecido al de los falsos profetas. Acuérdense, en el Antiguo Testamento también había toda una institución profética. Pero el falso profeta era el que trataba de endulzarle el oído al rey. Y, por ejemplo, ahí tenemos al pobre Jeremías que siempre está anunciando desgracias y siempre le, ay, cállenlo, métanlo en el pozo. Y, bueno, o sea, se intentaba callar siempre. Que eso tiene que ver con la parábola de hoy. O sea, Dios ha mandado muchos mensajeros, pero su mensaje, ¿qué es lo que pasa con su mensaje? El problema que pasa con el mensaje es que los que lo transmiten lo distorsionan. Ayer eso estaba muy claro con Ezequiel, ayer, que eran los falsos pastores. ¿Se fijan? Todo eso va en una línea para que nosotros entendamos y no veamos la película confusa, porque la pericopa tiene que entrar en todo el contexto bíblico, no solo en un pedacito. ¿Qué es lo que pasa de problema? Que la gente utiliza esa pericopa incluso para insultarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces los otros movimientos cristianos sí empiezan diciendo todo esto y utilizando esta cita como para insultar o como para afectar a otros movimientos. Pero eso va para el propio movimiento nuestro, nosotros lo podemos ver y nosotros podemos ir viendo nuestra, ¿qué dijera yo? Nuestra honestidad, no ante nadie, sino ante el mismo Señor. ¿Por qué hacemos las cosas? Si realmente las hacemos, incluso las podemos hacer como decir, en el fondo, si yo no lo hago, Dios me castiga. Y ahí les tengo un ejemplo de un compañero que iba a misa todos los días. Y entonces él ya murió y Dios lo tenga en su gloria. Pero él hacía grandes esfuerzos para ir a misa todos los días, eso fue hace años. Y entonces un día, pues cuando yo llegaba a darles clases, llegó y ¿qué tal, Julio? ¿Cómo está? Le digo yo. Ah, mal, me dijo. ¿Y por qué? No, mira, me dijo que voy a cruzar así en una calle. Vino que viene un carro y le doy la vía. Y que si el otro que iba a cruzar, pues no le dio la vía. Y un gran accidente, y mire, ay Dios, me dice, fue un desastre. ¿Y sabe por qué?
porque no fui a misa hoy. Ajá, ahí está el problema. Ahí está el problema. Una misa diaria, un esfuerzo grande, pero entonces no está entendiendo el evangelio. No va a un tema de, tiene miedo que le pase cosas y él piensa que si él va a misa no le va a pasar nada malo. Pero uno puede ir a misa y pasarle todo lo que tenga que pasarle. Pero si la gente incluso le pasa y luego dice algo así como que, yo no sé, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo voy todos los días a misa, si yo rezo el rosario, si yo... Otra vez, ya nos perdimos, ¿me comprenden? La honestidad ante el Señor tiene que ver que su amor es regalo, no es por mérito. ¿Cómo es entonces lo que nosotros hacemos? Respondemos al amor de Dios. Él ya nos da su amor inmerecidamente. Si nosotros vamos a una Eucaristía, es porque queremos estar un rato con Él, oír su palabra, alimentarnos de Él, reunirnos en comunidad, como un encuentro con un amigo, con una persona con la que yo quiero convivir. Si yo rezo el rosario diariamente, pues yo quiero alabar a su madre, intercesora nuestra, madre nuestra, todo eso es un tema de, o sea, es devolverlo en lo que yo puedo, lo que él me da. O sea, él me lo da antes, sin que yo lo merezco, pero como gracias a él yo entiendo que me lo da, yo reacciono respondiendo. Pero si yo en mi interior ya tengo una intención de que haga esto, que ponga aquello, que quite aquello, que haga, entonces ya va de otra manera. Entonces dirían ustedes, bueno, pero ¿y entonces dónde queda la intercesión? Pues si yo digo, te ofrezco esta misa por la salud o por, ¿cómo queda eso? Bueno, la intercesión es por amor, ¿verdad? O sea, lo que yo necesito es que la persona experimente el amor de Dios en su enfermedad, en su agonía, en su necesidad de que no se desespere, que sepa que Dios está acompañando ese momento, que lo sepa para que le dé fuerza, para que le dé vitalidad. Eso es lo único que yo puedo desear. No sé si ustedes me comprenden lo que les estoy diciendo. Sí. En esa línea va esta perícopa, de que él tiene, pero perdón, mi falta de, pero no encuentro qué quiere decir perícopa. Perícopa es un grupo de versículos. Por ejemplo, del 2 al 15 del capítulo 11, eso es una perícopa. Lo que se lee en las misas se llaman perícopas, los grupos de versículos. Ok. Eso se llama una perícopa. Bueno. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces no sé cómo quedó eso. La confusión está en que pareciera que él ataca y que él se defiende. No, ese es un tema apologético. O sea, él tiene que poner claras las cosas en relación a Dios, en relación a él mismo con Dios y en relación a su predicación con Dios. Entonces se defiende de que no es oportunista, que no está sacando provecho del mensaje, que ni siquiera él es una persona que tenga mucha retórica, él simplemente está transmitiendo un mensaje, como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Él está transmitiendo un mensaje, es fiel a ese mensaje y punto. Ese es básicamente el tema de esa película. Ok. Entonces vamos al otro, del 17 al 29. Pero mira, una pregunta otra vez. A ver, ¿qué? De 1 Corintios 11, 2 a 15, no es eso. Lo que leímos es el segundo Corintios. No, el primero.
Yo también leí otra cosa, pero pensé que yo estaba La equivocada. primera. Pero yo fui a la segunda epístola de Corintios y eso es lo que leyó la Hilda. Ok, entonces leamos 1 Corintios. Pero eso sí Qué tiene atarantada. mucho, Primera eso Corintios tiene mucho más que ver que 11. lo que de primero, porque esto es el abajo de la cosa del buen orden de las asambleas. 2 al 15. Y el primero es hablando del hombre y la mujer antes del... Así es. No, yo leí ay, no, de la segunda, es cierto. Pero ¿y entonces? Es de la primera que habla sobre cubrirse el pelo, no, las mujeres, y cortarse. Esa es la primera. Pero a mí me gusta el desarrollo del segundo Corintios. Estuvo buena la explicación también, siempre. Sí, Bueno, porque- entonces el tema de 1 Corintios 11, de 2 al 15, entonces es el decoro. El Sí, decoro. Exacto. el buen orden en las asambleas, dice. Ok, No, es entonces, el decoro. ajá, es el decoro, es decir, saber quién soy yo y saber a quién voy a encontrar. Entonces no es así como, por ejemplo, el decoro puede ser el decoro de la asamblea, o sea, del lugar, pero también mi decoro, porque es un lugar a donde yo voy al encuentro con un personaje igual yo no soy digna. Imagínense ustedes que para ir a ver al Papa hay que vestirse de algún color y de una manera. Negro, negro. riguroso, con mantilla y no sé qué más cosas. Sí. Ok, y eso que es el Papa. Sí, no se puede ir vestido de ponja, aunque sea negro, ¿verdad? Ajá. Y luego veamos si vamos a tener un encuentro con Yamatei. No sé qué van a hacer ustedes. O sea, depende del contexto. Bueno, sí. Pero entonces, la primera Corintios dice es el ornato de las mujeres y la segunda del 11, del 17 y 9 es sobre la cena del Señor. Ok. Así es. Pero entonces es 17, 29. 29. Sí, Entonces, 17, 29. Okay. Entonces, Así es. en estas dos pericopas se está hablando de actitudes. Es justamente lo que hablamos anteriormente, que es el traje del día de hoy. ¿Me comprenden? No Sí. es que él se vaya a poner exigente ni nada, es el traje de hoy, es el traje del banquete. ¿Con quién estás teniendo el banquete? Tampoco se trata de ir con las últimas novedades de la vida, es ir limpio, es ir adecuadamente y no tanto exteriormente como interiormente. ¿Por qué? Porque a veces ustedes oyen eso que dicen algunos sacerdotes, ¿verdad? Es que no deben de venir en pants o no deben... Bueno, yo creo que el pants sí va limpio, pero esa es mi opinión. Ahora, ellos si piensan que eso es el decoro, pues yo difiero un poco de eso, pero tampoco... que dijera yo, no hay problema, pues no hay problema, porque si a ese sacerdote lo entiende así, pues habrán otros que no. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas, inclusive yo antes de la pandemia, yo salía con la bicicleta y entonces salía a la Roosevelt, llegaba y entonces iba a la misa. Y claramente iba con tenis, con pants, porque ¿cómo iba a ir de otra manera? Entonces, yo no consideraba que yo faltaba al decoro. ¿Qué piensan ustedes? No, igual, yo creo que todo depende, porque yo creo que el Señor no le interesa qué tiene puesto. Es cierto que uno tiene que tener cierto respeto. Decoro, respeto, sí. Pero pero en ningún momento yo lo veo esto malo. Porque yo recuerdo, aquí van a disculpar a ustedes tal vez el lenguaje, el idioma, pero yo recuerdo pues que yo me crié con una tía y ella decía,
el ser pobre no significa ser sucio, decía ella. Si uno tiene un calzón, uno lo lava en la noche y al día siguiente se lo pone limpio. así enseñaba ella. Entonces quiere decir que uno tiene que ser una persona limpia, higiénica. Y eso ya es un decoro, ¿o no? Exacto, pero yo recuerdo por una vez que yo llevé a mis hijos que íbamos a misa y había una señora de la calle que siempre pide y todo, y pobrecita, estaba sucia, huelía mal, allá estaba en la misa y mucha gente alrededor de ella estaba como moviendo, nadie quería sentar a la par de ella. Nosotros entramos y sentamos y yo no sabía que huelía y todo eso. Y de repente mis hijos empezaron como mami, como llamando la atención a la situación. Y yo le dije, pero eso ni modo, ella no, tal vez no tiene un lugar donde bañarse, no tiene otra ropa. Y era bien bonito porque aunque era difícil, pobrecita, a la hora de dar la ofrenda, mis hijos me dijeron, mami, ¿podemos darle a ella? Yo, sí, por favor. Pero ella tenía todo derecho de estar allá, tal vez no tenía los medios, como está diciendo usted, que sí, uno dice que uno podía, pero hay gente que tampoco puede. Esto es muy distinto que gente que tiene todas las posibilidades, viene del mar y vienen en cosas reveladoras y todo eso. Cabal, que uno va a una clase de gimnasio, uno anda en su bici, anda más deportivo, pero todavía me explico. Entonces yo creo que sí. Pero entonces ahí es donde uno tiene que tener ese criterio de interpretación, porque entonces como ven esta parábola de hoy precisamente, donde el hombre que no llevaba el traje, híjole, lo hubiese sacado hasta las tinieblas y echado y quemado y todo lo que le pasa, cuando se toma el texto, literalmente ese versículo, y entonces la gente empieza a decir, ¿verdad? Choca. Exacto. En la misa que yo oí hoy, el padre explicó que cuando invitan esto, la gente le da este traje para entrar a la celebración. El hecho de que esta persona no lo tenía era la cosa que rechazó este regalo. Sí. Él, aunque allá estaba intencionalmente, dijo yo no, entonces fue rechazando completamente. Entonces por eso, porque sí, cuando uno lo lee y trata de interpretarlo, cuesta porque de verdad es duro. Porque es lo que pero entonces es donde hay que entrar. Es una parábola y utiliza el género literario de la hipérbole, que significa exageraciones. ¿Para qué? Para uno darse cuenta cómo ha sido exagerado el amor de Dios y cómo humanamente Israel y nosotros también rechazamos ese amor. Entonces, ese es el tema del decoro, y el anterior era ¿de qué dijimos? ¿Del 2 al 15? ¿De qué era? Yo creo que Gilda ya se fue porque empezó la otra clase. ¿Ah, ya empezó? Ya. Ok, entonces, vaya. Nos quedamos acá. Sí, en este número de, ahí lo miran, el número que es, creo que solo como el no sé qué número es, no lo veo yo. Ok, pero yo aquí lo tengo ya. Entonces, bueno, ok, nos vemos la otra semana, gracias. Adiós. Gracias, Betsaida. Feliz Igualmente, día. igual ustedes. Gracias.